Ok, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a ver en esta oportunidad identidades trigonométricas. Esta es una de las clases, cuando yo estaba estudiando, es una de las clases que más me costó por el tema de que hay que aprenderse ciertas expresiones. Esta clase es prácticamente un símil de lo que se veía en cómo es, en álgebra en álgebra de números, pues no, cuando se veían expresiones algebraicas, en donde teníamos que aprendernos cierta cantidad de expresiones, pues no. Por ejemplo, cuando teníamos que aprendernos por ejemplo, la diferencia de cuadrados, a cuadrado menos b cuadrado, a menos b por a más b, ¿cierto? Todo eso ya había que aprenderse, pues no, al cubo menos b al cubo, cuánto era al cubo más b al cubo, por ejemplo, y así, había que aprenderse ciertas expresiones para poder trabajar los ejercicios más rápido. Entonces, en esta clase, asimismo, ecuaciones, perdón, de identidades trigonométricas, tengo que aprenderme ciertas expresiones para poder simplificar las expresiones que van a contener las funciones trigonométricas, pues no seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, eso es lo que vamos a necesitar el día de hoy para poder resolver esto. Y bueno, esto aquí tampoco es que es tan complicado, porque primero, indirectamente ya hemos visto estas identidades. Por ejemplo, las identidades recíprocas, ¿sí? Que por ejemplo sabemos que el recíproco del seno es la cosecante. También sabemos que el recíproco del coseno es la secante, es decir, uno sobre secante. Y el recíproco de la tangente es la cotangente. Y obviamente la recíproca de la cotangente es la tangente, la recíproca de la secante es la cosecante y la recíproca de la cosecante es la función seno. Entonces, estas identidades ya las hemos visto desde el primer día que comenzamos a revisar trigonometría, ¿verdad? Entonces, estas serían nuestras primeras identidades trigonométricas que ya no las sabemos, pues, ¿no? Otras identidades también son las denominadas identidades del cociente, que también las hemos visto, pues, ¿no? Que la tangente, por ejemplo, es igual a seno sobre coseno. ¿Y por qué la tangente es igual a seno sobre coseno? Bueno, aquí recordando, pues, no nada más, la función seno, bueno, hablando ya en un triángulo rectángulo, el seno va a ser igual al cateto opuesto, ¿verdad? Sobre la hipotenusa. Y sobre el coseno, en este caso el coseno es el cateto adyacente dividido para la hipotenusa. Entonces, si aquí yo multiplico extremos con extremos y medios con medios, aquí me quedaría, bueno, opuesto por hipotenusa dividido para hipotenusa por adyacente. Entonces, en este caso, hipotenusa con hipotenusa se simplifica y me quedaría opuesto sobre adyacente, en donde opuesto sobre adyacente ya sabemos que eso va a ser igual a la tangente. Entonces, de esa manera yo puedo decir que la tangente va a ser igual al seno dividido para el coseno, que es justamente lo que tenemos acá, que también ya lo hemos demostrado y lo hemos hecho en clases anteriores. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir? Si la tangente es seno sobre coseno, y ya sabemos que la tangente es la recíproca con la cotangente, podemos también concluir acá nosotros que la cotangente va a ser lo contrario, pues no, va a ser en este caso coseno sobre seno. Y de esa manera ya tengo mis primeras identidades trigonométricas con las cuales yo puedo trabajar. Ahora, una de las identidades más importantes es la identidad pitagórica, ¿sí? Esta identidad pitagórica se hace referencia a que el seno cuadrado de cualquier ángulo X más el coseno cuadrado de asimismo ese mismo ángulo X, ¿verdad? Si yo saco el cuadrado del seno de ese ángulo y el coseno cuadrado de ese mismo ángulo y sumo esos dos resultados, siempre me va a dar como resultado 1. ¿Ok? Esta es una entidad, una de las más importantes, como menciono, y asimismo no es tan complicado aprendérsela. Pues no es súper sencillo, súper fácil decir que el seno cuadrado más el coseno cuadrado de cualquier ángulo siempre va a dar como resultado 1. Así de fácil ya tenemos acá otra identidad. Ahora, de esta misma identidad, por ejemplo, si es que yo quiero despejar el seno cuadrado, ¿qué diría? Que esto que está aquí sumando lo paso a restar y tendría otra identidad, pues no. ¿A qué es igual el seno cuadrado sería 1 menos coseno cuadrado de x, ¿sí? Y lo contrario, pues no, si yo quiero, por ejemplo, despejar el coseno, este seno que está aquí sumando lo paso a restar y tendría otra identidad, que el coseno cuadrado de x va a ser igual a 1 menos seno cuadrado. Y así de fácil tengo dos identidades más. Ahora, si a esta misma expresión que está aquí, a esta identidad pitagórica, vamos a poner acá seno cuadrado de x
más coseno cuadrado de x igual a 1. Bueno, vamos a hacerlo un poco más acá a la derecha, perdón, a la izquierda. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. ¿Qué tal si a toda esta expresión yo divido para seno de x? Seno cuadrado de x. Seno cuadrado de x, por ejemplo acá seno cuadrado de x, y acá también a todos y a cada uno de los términos los divido para seno cuadrado de x. ¿Qué resultaría? Bueno, seno sobre seno, o sea, se simplifica, me quedaría 1 más lo que acabamos de revisar, coseno sobre seno, en este caso sería cotangente cuadrado de x igual a 1 sobre seno. Bueno, 1 sobre seno es la recíproca, el seno es la recíproca de la cosecante, y aquí me quedaría cosecante al cuadrado de x. Entonces, aquí tengo otra identidad trigonométrica más. Y asimismo, a partir de la misma identidad pitagórica, yo voy a decir seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, pero ahora yo no voy a dividir para seno, sino que ahora voy a dividir para coseno. Entonces aquí divido todo para coseno cuadrado. Asimismo divido acá para coseno cuadrado. ¿Y qué resulta? Bueno, seno sobre coseno ya sabemos que es la tangente. Tangente cuadrado de x. Coseno sobre coseno se simplifica. Me queda aquí 1. Y 1 sobre coseno sería simplemente la secante. Es decir, la secante obviamente al cuadrado. Pues no. Secante al cuadrado de x. Y aquí tendría yo ya otra identidad trigonométrica. ¿Sí? Así de fácil ya tengo dos más. Bueno, sería una, bueno, la principal, que es la pitagórica. De ahí se derivan dos, que simplemente es despejando. Y asimismo nacen dos identidades trigonométricas más. ¿Sí? Y bueno, eso sería todo con respecto a esta identidad pitagórica. Aquí no tendría que pensar nada más, pues no. Y bueno, aquí ya vamos a poner la expresión bonita, se podría decirlo, ya aquí tipiado. Y bueno, si dividimos todo para seno, nos va a quedar 1 más cotangente cuadrado igual a cosecante al cuadrado. Y si dividimos todo para coseno, ¿sí? Nos va a quedar tangente cuadrado más 1 igual a la secante al cuadrado, ¿sí? Que fue justamente lo que acabamos de demostrar. Y nada, así de fácil como comentaba, ya tengo más expresiones trigonométricas que no son tan difíciles de aprenderse, pues no. Perdón. Las siguientes identidades son las identidades para las funciones pares y para las funciones impares. Como ya sabemos, tenemos aquí nosotros que la función seno, por su gráfico, ¿verdad? Perdón, que la función seno es más o menos así, pues, ¿no? Es más o menos así. Entonces, nosotros ya sabemos que esta función seno es una función impar. Entonces, esta función seno es una función impar. Ahora, para esta función seno, que como comentaba, que es una función impar, ¿qué es lo que va a suceder o qué es lo que va a pasar? Si es una función par, se cumple con la definición de una función impar. Eso quiere decir que f de x va a ser igual a menos f de menos x, ¿sí? ¿Ok? O es lo mismo que yo diga, pues no, este menos que está aquí lo paso al otro lado y puedo decir que menos f de x va a ser igual a f de menos x. Esto cuando estamos hablando de una función impar. Obviamente, mi caso de estudio es la función seno, que ya sabemos que es una función par. Entonces, en lugar de colocar esta expresión, voy a decir que menos seno de x va a ser igual a seno de menos x. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo puedo decir que esta identidad también se cumple. Pues no, si tengo seno de menos x, es lo mismo que yo saque el menos afuera. ¿Por qué? Porque esta de aquí es una función impar. Y lo mismo ocurre para las funciones pares. Bueno, aquí hay que recordar que la función impar es, bueno, las que son impares, las funciones impares son, en este caso, la función seno con su recíproco, que es la cosecante, y también la función tangente. Ok, vamos a ponerlo por acá. También es impar la función tangente con su recíproco, que sería en este caso la cotangente. Todas esas ahí son unas funciones impares. Y es decir, que se van a regir bajo esta regla que está acá de la función impar. Las únicas funciones pares, en este caso las funciones pares, son las funciones coseno, ¿sí? Y su recíproco, que sería la secante. Y donde, bueno, asimismo, si yo grafico la función coseno, ya sabemos más o menos que su gráfico va a ser así, ¿verdad? Entonces, todo lo que está aquí a la derecha se va a reflejar a la izquierda. Entonces, de esa manera yo digo que esta función coseno es una función par. Y tenemos que recordar la definición de una función par. Entonces, la definición de una función par se decía que f de menos x o f de x
es igual a f de menos x. Entonces, así de simple ya tenemos la definición de una función par. ¿Eso qué quiere decir? Que, asimismo, pues no, para el caso de las funciones pares, que sería el coseno con su recíproco, que es la secante, vamos a decir que el coseno de x es igual al coseno de menos x. Y de esa manera, aquí yo ya tengo otra identidad más, pues no. Y bueno, eso sería prácticamente todo, ¿sí? Eso sería prácticamente todo. Ahora, vamos aquí a borrar. Bueno, esto fue simplemente la explicación. Y aquí, bueno, como comentaba, vamos aquí a colocar esas nuevas identidades que sabemos o que nacen simplemente de los gráficos que ya hemos revisado en las clases anteriores. Que la función seno de menos x es igual a menos seno de x, ¿ok? ¿Qué más? Que el coseno, bueno, esta de aquí es la definición de una función impar, ¿ok? Acá el coseno de menos x igual a coseno de x, esto es para una función par, ¿ok? Y bueno, y para las demás también se cumple lo mismo, pues no, como decía, para la tangente, ¿sí? Una vez más una función impar, la cotangente también sería su otra función impar, ¿ok? ¿Qué más? La secante, ¿ok? Y asimismo con la cosecante. Y de esa manera yo tengo nuevamente estas identidades para la función par y para las funciones impares. Y bueno, como vuelvo y repito, pues no, estas son funciones o son identidades trigonométricas nuevas que nacen simplemente de la definición de una función par y una función impar. Nada más. Ok, las siguientes identidades son las identidades de suma y diferencia de ángulos. Bueno, en este caso, para la suma y diferencia de ángulos, aquí tenemos, pues no, bueno, tenemos que hacer justamente unas ciertas expresiones, ¿sí? De diferencia de, bueno, distancia entre dos puntos, justamente en el diagrama que vimos del círculo unitario, ¿cierto? Cuando tenemos aquí un ángulo, por ejemplo, X, y acá un ángulo Y, y si yo sumo, bueno, si yo sumo este ángulo X con este ángulo Y, ¿qué pasa con la distancia entre estos dos puntos? Y bueno, en este caso, distancia entre dos puntos, entre el punto 1 y el punto 2, todavía no lo hemos visto porque esto se refiere a, ¿cómo es? A geometría analítica, perdón, a geometría plana, ¿sí? Entonces, por el momento, demostrar estas identidades de suma y diferencia de ángulos no lo vamos a poder hacer. Entonces, aquí sí necesariamente tenemos que aprendernos estas identidades. Entonces, la primera identidad aquí sería simplemente el seno de x más y. Si yo tengo, perdón, si yo tengo el seno de x más y, aquí tendría en este caso, pues no, seno de x por coseno de y, más, si aquí tengo más, aquí también voy a colocar más, coseno de x por seno de y, ¿sí? Una manera aquí fácil de aprenderse, seno de x más y sería seno, coseno, coseno, seno, ¿sí? Están al revés, primero el seno y el coseno y después el coseno y el seno. Entonces esa es una manera de aprenderse esta parte de seno de x más y. ¿Ok? Como repito, no hay una manera de demostrar esta ecuación o demostrar esta igualdad solamente haciendo diferencia, perdón, o distancia entre dos puntos. Y eso de ahí, como repito, se ve más adelante, pues no se ve en la parte de geometría, en el capítulo de geometría. Entonces, por el momento, quedémonos con esta identidad. Bueno, que sería la segunda que tendríamos que aprendernos de memoria, pues no. La siguiente, cuando yo hago la diferencia de seno de x menos y, es prácticamente lo mismo que la anterior, sino que ahora en lugar de colocar menos, en vez de colocar más, ahora coloco menos. Y se repite ese mismo signo en los dos, ¿sí? El seno de x menos y va a ser igual al seno de x coseno de y menos coseno de x seno de y. Es prácticamente lo mismo que la anterior, sino que ahora en lugar de colocar más, vamos a colocar menos. Nada más. Con respecto al coseno, ¿sí? Con respecto al coseno es prácticamente lo mismo. Bueno, aquí en este caso tenemos coseno de x más y. El coseno de x más y va a ser igual a coseno de x por coseno de y. Menos, y aquí viene lo diferente con lo anterior. Pues no, en el coseno si yo tengo más, acá al hacer la identidad sería con menos. Y aquí sería seno de x, seno de y. ¿Sí? Entonces, coseno de x más y va a ser igual a coseno de x, coseno de y, menos seno de x, seno de y. Asimismo, para aprenderse esto, bueno, sería simplemente decir, pues no, coseno de x más y sería coseno, coseno y seno por seno, nada más. Y por último, si ahora tengo menos,
¿cierto? Sería coseno de x menos y, la misma idea, entonces en vez de colocar menos, ahora voy a colocar acá más, ¿sí? Esa es la única diferencia, igual se repite coseno, coseno y seno, seno, ¿sí? Entonces, esas serían las cuatro identidades trigonométricas de suma y diferencia de ángulos que tendría que aprender. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la tangente? Si aquí me piden, por ejemplo, la tangente de x más y. Entonces, como ya sabemos, la tangente es igual a seno sobre coseno. Entonces, aquí tendría que colocar el seno de x más y sobre el coseno de x más y. Y tendría que reemplazar con lo que ya me he aprendido. Pues no, entonces en este caso, el seno de x más y, entonces reemplazo con lo que corresponde al seno de x más y. Aquí sería seno de x, coseno de y, más coseno de x, seno de y. Sobre coseno de x más y, entonces coseno de x más y aquí sería en este caso coseno de x, coseno de y, menos seno de x por el seno de y. ¿Ok? Entonces de esa manera, perdón, entonces, de esa manera, ahí tendríamos una forma, pues, ¿no? De poder simplificar esta parte de la tangente de x más y. Entonces, ¿qué pasaría o qué sucede si es que a esta expresión que está acá, a toda esta expresión que está acá, yo la divido, en este caso, bueno, vamos aquí a hacer esta división, pues, ¿no? Vamos aquí a colocar, bueno, vamos a poner el mismo término, seno de x, coseno de y, bueno, aquí vamos a ponerle un más, y vamos a ponerle una línea de fracción, ya vamos a ver por qué. Aquí ponemos coseno de x, seno de y acá, bueno, acá sería coseno de x, coseno de y aquí menos seno de x, seno de y. Ahora, ¿qué sucede? Como repetía, pues no, ¿qué sucede o qué pasa si es que yo a toda esta expresión la divido para el término coseno de x por coseno de y? Obviamente, si hago algo de un lado de la ecuación, tengo que hacerlo en todo, pues no, coseno de x, coseno de y, acá también coseno de x, coseno de y acá también coseno de x, coseno de y. ¿Qué sucede aquí? Bueno, coseno de x con coseno de x se va, coseno de y con coseno de y se va. Por acá, ¿qué pasa aquí en este caso? Sería coseno de y con coseno de y se simplifica. Y acá, por ejemplo, ¿qué pasa? Que este valor de coseno de x con coseno de x también se simplifica. ¿Sí? ¿Qué pasa por acá? Acá, bueno, no puedo simplificar nada, pero lo que yo obtendría en este caso es lo siguiente. Pues no vamos aquí a reemplazar ahora sí. Tangente de x más y sería aquí igual a seno sobre coseno, sería seno de x sobre coseno de x. Esto sería tangente de x, ¿verdad? Acá más seno sobre coseno, pero aquí ahora vemos que tenemos la y, sería seno sobre coseno de y, entonces aquí sería tangente de y. Y por acá tenemos en este caso, bueno, todo esto se simplificó y me queda aquí 1. Y aquí sería menos en este caso, seno de x, bueno, seno sobre coseno, seno de x sobre coseno de x, aquí sería tangente de x. Y seno sobre coseno de y, asimismo, esto sería tangente de y. Entonces, de esa manera, aquí nosotros obtenemos otra identidad a partir de las que ya me he aprendido acá arriba, pues, ¿no? Entonces, aquí podemos decir que la tangente de x más y va a ser igual a la tangente de x más la tangente de y sobre 1 menos tangente de x por tangente de y, ¿sí? Si se dan cuenta, tampoco es que es tan complicado aprenderse esto. Y bueno, ya tendríamos aquí la siguiente identidad. Entonces, bueno, esta identidad la tengo aquí, bueno, pasada a limpio. Bueno, vamos a borrar todo esto que solamente nos sirvió para hacer la respectiva demostración. Y bueno, aquí como comentaba, ya tengo la respuesta, pues, ¿no? Tangente de x más y es igual a tener tangente de x más tangente de y sobre 1 menos la tangente de x por la tangente de y. Nada más. Y asimismo, ¿qué sucede si es que a mí me preguntan ahora la tangente de x menos y? Entonces, de igual manera, va a quedar algo parecido al anterior, se aplica el mismo procedimiento, sino que ahora me queda tangente de x menos y va a ser igual a tangente de x menos tangente de y acá 1 más tangente de x por tangente de y. Es decir, que los signos van a cambiar. Por ejemplo, si aquí es más, acá arriba también va a ir más y abajo va menos. Y acá, si es menos, arriba va a ir menos y abajo va a ir más.
¿sí? Y la estructura es exactamente la misma. Tangente de X, tangente de Y, de abajo uno menos o uno más, bueno, dependiendo, tangente de X por tangente de Y. Y acá se repite lo mismo, pues, ¿no? Es exactamente la misma idea. Y como repito, aquí tenemos otras identidades que asimismo tenemos que aprendernos, ¿ok? ¿Qué más? Otro tipo de identidades trigonométricas que también hay que aprenderse o hay que utilizarlas son los desplazamientos de las funciones. Estos desplazamientos de las funciones también son muy comunes, son muy fáciles de aprenderse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, en este caso, por ejemplo, si tenemos coseno de x más pi medios, aquí estoy diciendo que esto va a ser igual a menos seno de x. ¿Por qué ocurre eso? Porque es fácil, pues no. Imaginemos que la función coseno la muevo pi medios unidades hacia la izquierda. Entonces vamos a colocar acá la función coseno. Aquí tenemos más o menos así. Esta sería para mí la función coseno de x. Y si esa función coseno, bueno, vamos a hacerla mejor con todos los valores, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4. Aquí es pi medios, aquí es 3 pi medios y acá es 2 pi. Entonces, íbamos así, así mismo a hacerla de una manera súper detallada. Bueno, más o menos así y así. Aquí llega hasta el punto 1 y acá llega hasta el punto menos 1. Y esta sería para mí la función coseno de x. Ahora, ¿qué sucede si es que a esta función que está acá, que es coseno de x, la muevo pi medios unidades hacia la izquierda? Entonces, si yo muevo esta función pi medios unidades hacia la izquierda, ¿qué estaría pasando? A ver, 1, 1, 2, 3, 4 y acá el x. Pues no, ¿qué es lo que estaría pasando? Que esta función comenzaría acá, este punto pi medio se mueve a la izquierda, quedaría en cero. Aquí está abajo, aquí sube y acá terminaría justamente en este punto, pues, ¿no? Y obviamente esto sería proyectado eh, hacia el más infinito y acá hacia el menos infinito, pues, ¿no? Entonces, sí o no que esto se parece a la función seno que parte en el origen, sino que ahora en lugar de comenzar así, ¿sí o no? Vamos a hacerlo con otro color. En lugar de comenzar así, a ver, perdón, ahí, a ver, me salió chueco. Ahí, en lugar de comenzar así, que esta sería para mí la función seno de x, está al revés, pues, ¿no? Entonces, prácticamente la he multiplicado por menos. Entonces, si al multiplicarla por menos, todo lo que está arriba pasa abajo. Entonces, aquí sería en este caso menos seno de x. Entonces, a partir de estas gráficas, también podemos deducir otra identidad como la que he colocado aquí arriba, pues, ¿no? Coseno de x más pi medios va a ser igual a menos seno de x. Bueno, simplemente analizando esto con la gráfica que ya hemos analizado en las clases anteriores. Otra identidad, asimismo, es, pues, ¿no? Que el coseno de x menos pi medios ahora va a ser igual al seno de x. ¿Por qué? Porque asimismo, si a la función coseno yo la muevo pi medios unidades hacia la derecha, es decir, que a esta gráfica que está acá, bueno, vamos a ponerla aquí así, ¿ok? Yo la muevo pi medios unidades hacia la derecha, entonces, ¿qué sucedería en ese caso? Bueno, aquí mismo está, pues, ¿no? Este punto, aquí para no ser más gráficas, este punto que está aquí en pi medios se mueve a pi, ¿cierto? Se mueve acá en pi. Este punto que está aquí en pi baja o pasa a 3 pi medios, que sería acá. Y este punto que está en menos pi medios pasa a 0, que sería justamente lo de acá. Y se está formando en este caso la función seno, ¿sí? Bueno, aquí este punto iría casi. Y bueno, más o menos así. Ahí. Y entonces, como comentaba, pues no, si la función coseno le muevo o la muevo pi medios unidades hacia la derecha, vamos a obtener como resultado a la función seno. Entonces aquí tenemos otra identidad trigonométrica más, solamente analizando los gráficos y con sus respectivos desplazamientos. Otra identidad, asimismo para la función seno, bueno, aquí ya sería prácticamente lo mismo. A la función seno, si a la función seno yo la muevo pi medios unidades a la derecha, si esta función seno que está aquí eh, con celeste, yo la muevo pi medios unidades hacia la derecha, entonces más o menos tendríamos algo así. Partiría de acá abajo, obviamente, sería así, ¿verdad? Esta sería la función, el seno de x menos pi medios, ¿verdad? Es lo mismo que tener a la función menos coseno. ¿Por qué? Porque la función coseno comienza acá en 1 y bueno, comienza a realizar su periodo, pero acá ahora comienza desde menos 1 y así mismo comienza a realizar su periodo. Entonces, esta de aquí también sería la función menos coseno de x. Entonces aquí ya saco
otra identidad más. Y de igual manera, si a la función seno yo la muevo pi medios unidades hacia la izquierda, si esta función seno yo la muevo hacia la izquierda, voy a obtener nuevamente la función coseno que está acá arriba. Y de esa manera, solamente analizando las gráficas que ya hemos visto de las clases anteriores, ya podemos sacar cuatro identidades trigonométricas más. Así de sencillo, ya tenemos cuatro identidades trigonométricas más. Otras identidades que también son importantes aprenderse son las entidades de los ángulos dobles. Pero bueno, en este caso, para las entidades de los ángulos dobles, solamente sería el análisis de lo que ya hemos aprendido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el primer ángulo doble, la más fácil sería el seno de 2x. Bueno, vamos a hacerlo por acá. El seno de 2x. El seno de 2x es como que si yo tuviera el seno de x más x, ¿cierto? Seno de x más x porque 2x resulta de x más x. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aplico la identidad de la suma de ángulos, ¿cierto? La suma de ángulos que acabo de aprender, que sería el seno de x más y, sería igual al seno de x coseno de y más coseno de x seno de y, ¿cierto? Pero en lugar de colocar x más y, vamos a colocar x más x. Entonces aquí sería seno de x coseno de x más coseno de x, seno de x. Y si no que este término es igual a este mismo término, simplemente se están multiplicando y bueno, la multiplicación cumple con la propiedad conmutativa. Entonces es lo mismo que tenga seno por coseno que coseno por seno, o sea, es la misma expresión. Entonces si es la misma expresión, se repite dos veces, el seno de 2x, yo podría decir aquí entonces que el seno de 2x es igual a dos veces el seno por el coseno. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo ya otra identidad trigonométrica que se deriva de las anteriores. O sea, tampoco es que es tan complicado de ver todo aquí. Asimismo, para el coseno de 2x, entonces para el coseno de 2x, la misma idea. Entonces en este caso, el coseno de 2x, ¿de dónde resulta o de dónde nace? Resulta o nace de decir asimismo coseno de x más x, ¿sí? Coseno de x más x. Entonces, el coseno de x más x, asimismo, aplico la identidad que ya conozco, vamos a copiarla por acá, y sería en este caso coseno de x más y. Esto era igual a decir coseno de x, coseno de y, menos seno de x, seno de y. ¿Sí? Es la identidad que sí mismo aprendimos con respecto a la suma de ángulos en un coseno. Entonces, de igual manera, coseno de x más coseno de x aquí sería reemplazando, en lugar de colocar x y y, simplemente voy a colocar x y x. Entonces aquí sería coseno de x, coseno de y, menos seno de x por, en vez de poner, bueno, aquí me estoy equivocando, no es y, sino es x, aquí también sería x, pues no. Entonces, otra identidad más, yo digo que el coseno de 2x, ¿a qué va a ser igual? Coseno por coseno, aquí sería coseno al cuadrado de x menos seno por seno, aquí sería el seno cuadrado de x. Entonces, el coseno de 2x, aquí tengo otra identidad. Ahora, de esta misma identidad van a salir dos identidades adicionales y ya vamos a ver por qué. Porque, por ejemplo, ¿qué sucede si, bueno, voy a copiarla, coseno de 2x va a ser igual a coseno de, bueno, coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. De la identidad pitagórica que vimos al inicio, decíamos, pues, ¿no? Que seno al cuadrado más, bueno, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x iba a ser igual a 1, pues, ¿no? La primera identidad pitagórica, la más importante de todas que había comentado al inicio de la clase. Entonces, si es que, por ejemplo, de aquí yo despejo coseno, ¿cierto? Pasaba a restar el seno y me quedaba, ¿cierto? De aquí me resultaba 2, ¿verdad? De aquí me resultaba, yo decía que el coseno cuadrado de x iba a ser igual a 1 menos seno cuadrado. Y también iba a decir que el coseno cuadrado, bueno, perdón, que el seno cuadrado de x iba a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de x, ¿cierto? Entonces, si yo reemplazo aquí, por ejemplo, yo digo que el coseno de 2x, bueno, va a ser igual, en vez de colocar coseno al cuadrado, voy a colocar 1 menos seno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, pues no. Entonces esto en realidad sería 1 menos, menos seno cuadrado, eso sería menos 2 veces seno cuadrado de x.
Entonces aquí yo saco otra identidad más para el coseno de 2x y tendría en este caso 1 menos 2 seno cuadrado de x. Y también la otra identidad, como comentaba, bueno, de aquí sacábamos y decíamos en este caso que el coseno de 2x, asimismo la voy a copiar la que está acá, y tenemos pues no, coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y ahora, en lugar de copiar o en lugar de decir, o en lugar de despejar, mejor dicho, el coseno cuadrado, voy a despejar el seno cuadrado. Aquí tendríamos entonces coseno cuadrado de x menos, y aquí seno cuadrado de x, aquí es igual seno cuadrado de x, eso es igual a uno menos coseno cuadrado de x. Multiplico este menos, termino con cada término, este menos con el 1, este menos con el coseno cuadrado, y aquí me quedaría entonces coseno cuadrado de x menos 1, y menos por menos sería más coseno cuadrado de x. Finalmente, ahora sí, coseno cuadrado más coseno cuadrado, eso sería 2 veces coseno cuadrado de x menos 1. ¿Ok? Entonces yo digo que el coseno de 2x va a ser igual a 2 coseno cuadrado de x menos 1. Finalmente, ahora sí, vamos a concluir esto. Pues no vamos a decir entonces que el coseno de 2x tiene tres posibles identidades trigonométricas. La primera es que el coseno cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Otra posible entidad sería 1 menos 2 seno cuadrado de x, o también podría ser 2 coseno cuadrado de x menos 1. ¿Y eso de qué va a depender? Bueno, esta identidad de coseno de 2x va a depender con cuál de las tres voy a reemplazar, con cuál de esas tres puedo yo reemplazarlo, depende del ejercicio que vayamos a obtener, pues, ¿no? Eso ya depende del contexto en el cual estemos trabajando. Entonces, hasta el momento tenemos lo siguiente, que el seno de 2x, con su única identidad, es igual a 2 seno por coseno. ¿Ok? Acá tenemos, por ejemplo, que el coseno de 2x es, bueno, coseno cuadrado menos seno cuadrado, o 1 menos 2 seno cuadrado, o 2 coseno cuadrado menos 1. Dependiendo, de nuevo repito, dependiendo del ejercicio, dependiendo del contexto en el cual estemos trabajando, vamos a utilizar cualquiera de ellas, pues, ¿no? Y bueno, finalmente, para la tangente, ¿ok? Para la tangente vamos aquí a separar. Asimismo, si yo quiero la tangente de 2x, es lo mismo que yo tenga la tangente de x más x. ¿Ok? En este caso, la tangente de x más x, asimismo aplico la identidad trigonométrica para la suma de la tangente. Y bueno, aquí sería, pues, ¿no? Tangente de x más tangente de x. 1 menos, acá sería tangente de x por tangente de x. Entonces, al sacar esto, aquí sería, bueno, tangente de x más tangente de x. Aquí sería 2 veces tangente de x. Y por acá, 1 menos tangente de x por tangente de x. Aquí sería tangente al cuadrado de x. Y entonces aquí yo tengo mi otra identidad, que la tangente de 2x va a ser igual a 2 tangente de x sobre 1 menos tangente al cuadrado de x. Entonces, de esa manera ya tengo aquí las tres identidades para esos ángulos dobles, ¿sí? De esa manera yo puedo aquí sacar o puedo reemplazar con esos tres ángulos dobles, pues, ¿no? Para el seno, para el coseno y para la tangente. Para las funciones recíprocas, que no he demostrado en las anteriores, que es cosecante, secante y cotangente, simplemente tendría que aplicar la parte recíproca. Pues no, si por ejemplo me ponen cotangente, tendría que decir que la cotangente es 1 sobre tangente y aplicar la respectiva propiedad para la tangente, ¿sí? Entonces es prácticamente lo mismo, sino que sería 1 sobre todo el resultado que ya hemos visto. Nada más. ¿Ok? Eso sería prácticamente todo aquí con estas identidades de ángulos dobles. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver acá, perdón. Bueno, aquí, bueno, voy a borrar todo esto, ¿sí? Voy a borrar todo esto para ver ya prácticamente pasadas a limpio o ya bonitas estas identidades, ¿sí? Vamos a borrar rápidamente. Bueno, aquí borramos todo. Y aquí tenemos, pues, ¿no? Que el seno de 2x, lo que ya habíamos visto, es igual a 2 seno de x por coseno de x. El coseno de 2x es coseno cuadrado menos seno cuadrado, o si no, también el coseno de x puede ser 1 menos 2 seno cuadrado, o si no, 2 coseno cuadrado menos 1. Y para la tangente de 2x tenemos en este caso 2 tangente de x sobre 1 menos tangente cuadrado de x. Aquí este 2 no va por si acaso.
aquí está mal. 1 menos tangente cuadrado de x, ¿sí? Nada más. Ahora, ¿qué más o qué otras entidades también debemos de aprendernos? Son las entidades de los ángulos medios. Bueno, con respecto a los ángulos medios, bueno, si en el anterior eran los ángulos dobles, aquí eran los ángulos 2x, pues no, 2x, 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 2x. Acá para ángulos medios sería obviamente x medios, pues no. Ahora, ¿cómo sacamos esos ángulos medios? Primero, bueno, sabemos nosotros, por ejemplo, de lo que acabamos de revisar aquí, ¿cierto? Sabemos, por ejemplo, o podemos utilizar esta identidad, ¿sí? Que el coseno de 2x es igual a 2 coseno cuadrado menos 1. Entonces, utilizando esa identidad, aquí decimos, por ejemplo, que el coseno de 2x va a ser igual a 2 coseno cuadrado de x menos 1, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si de aquí yo reemplazo o yo despejo el coseno cuadrado, y bueno, esto que está restando lo paso a sumar, sería coseno de 2x más 1 igual a 2 coseno cuadrado de x. Este 2 que está multiplicando lo paso a dividir, ¿ok? Coseno de 2x más 1, todo esto sobre 2, igual a coseno cuadrado de x. Si yo invierto todo, ¿cierto? Si yo invierto todo, es decir, que yo pongo acá coseno cuadrado de x, va a ser igual acá a coseno de 2x más 1 y todo esto sobre 2. Si yo despejo o yo quiero eliminar este cuadrado, saco raíces a ambos lados, se me simplifica esto y bueno, aquí me quedaría que el coseno de x es igual, coseno de x es igual a, bueno, si es la raíz, bueno, aquí sería más menos la raíz de coseno de 2x más 1 sobre 2. Ahora, como estaba buscando yo un ángulo medio, ¿verdad? Un ángulo medio, un x medio. Aquí, en lugar de colocar x, voy a colocarlo por su respectivo mitad. En vez de poner aquí el argumento x, voy a poner la mitad, que sería el coseno de x sobre 2. Es decir, que todo lo que se encuentra dentro del coseno lo voy a dividir para 2. Acá sería más menos la raíz de, y asimismo, aquí yo tengo en este caso 2x dividido para 2 se va y me quedaría simplemente la x, pues no. Entonces aquí me quedaría entonces coseno de x, ¿ok? Coseno de x más 1 sobre 2. Y de esa manera yo digo que el coseno de x medios va a ser igual en este caso a más menos la raíz de coseno de x más 1 sobre 2. Así de fácil, sabiéndome la identidad anterior, yo ya puedo sacar aquí la identidad de este ángulo medio. ¿Ok? ¿Qué más? Asimismo puedo decir, por ejemplo, que el coseno de 2x utilizando la identidad anterior perdón, la otra identidad del seno ahora, puedo sacar el ángulo medio para el seno. Entonces el coseno de 2x va a ser igual a 1 menos 2 seno cuadrado de x. Entonces asimismo despejo este seno. Bueno, aquí rápidamente esto que está sumando lo paso a restar, o bueno, todo este 2 que está aquí sumando lo paso a restar, perdón, que está restando lo paso a sumar, sería 2 seno cuadrado de x más coseno de 2x igual a 1. Esto que está sumando ahora lo paso a restar, 2 seno cuadrado de x igual a 1 menos coseno de 2x. Este 2 que está multiplicando lo paso a dividir, aquí sería 1 menos coseno de 2x sobre 2. Y asimismo saco raíces a ambos lados, se simplifica. Y aquí me quedaría que el seno de x va a ser igual a la raíz de 1 menos coseno de 2x sobre 2. Y ahora de nuevo, yo no quiero un argumento de x, sino que yo lo que quiero es un x medios. Entonces divido todos los argumentos de las funciones trigonométricas para 2. Sería en este caso x medios. O bueno, también se puede decir que se hace un cambio de variable, pero bueno, para verlo más fácil simplemente divido todos los argumentos para 2. Aquí sería 1 menos el coseno, asimismo, 2x dividido para 2 sería coseno de x sobre 2. Y de esa manera yo ya tengo acá el siguiente término, pues no, el seno de x medios. Y obviamente, si es que yo quiero sacar, por ejemplo, la tangente de x medios, en este caso sería, asimismo, pues no, dividir el seno de x medios sobre el coseno de x medios. ¿Ok? Seno sobre coseno. Entonces, el seno de x medios aquí sería la raíz de 1 menos coseno de x sobre 2. Y por acá tendríamos la raíz de 1 más, bueno, así mismo, pues no. La raíz aquí sería de 1 más el coseno de x sobre 2.
Y bueno, en este caso, ¿qué tendría que hacer? Dividir, pues, ¿no? Y bueno, se supone que aquí me quedaría la raíz de 2 y la raíz de 2. Entonces se simplifica esa raíz de 2 tanto en el numerador como en el denominador. Y yo diría, bueno, acá finalmente que la tangente de x medios va a ser igual a tener la raíz de 1 menos coseno de x sobre la raíz de 1 más coseno de x. Y de esa manera yo ya tengo la siguiente identidad. O bueno, para no dejar esta raíz en un solo término, lo que podríamos hacer aquí nosotros es simplemente dejar todo dentro de la misma raíz. Es decir, que la tangente de x medios va a ser igual a la raíz de 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x. Y de esa manera ya tenemos aquí la siguiente identidad. ¿Ok? Y bueno, eso sería prácticamente todo con estos ángulos medios con sus respectivas identidades. Vamos aquí a resaltarlas. Sería que el coseno de x medios es la raíz de coseno de x más 1 sobre 2. Para el seno de x medios es 1 menos coseno de x sobre 2. Y para la tangente asimismo es la división de los dos, pues, ¿no? La raíz de 1 menos coseno sobre 1 más coseno. ¿Sí? Eso es todo. Asimismo, vamos a borrar rapidito esto para ver justamente qué sucede acá con, bueno, ya dejarlo bonito, pues, ¿no? Ya puesto aquí de manera más bonita, pues, ¿no? Aquí sería entonces, en este caso, pues, ¿no? El seno de x medios es la raíz o más menos la raíz de 1 menos coseno de x sobre 2, lo que acabamos de ver. El coseno de x medios asimismo sería más menos la raíz de 1 menos coseno de x sobre 2. Y asimismo la tangente de x medios sería más menos la raíz de 1 menos coseno sobre 1 más coseno. ¿Sí? Así de fácil yo tengo acá la identidad para los ángulos medios. La siguiente identidad es la identidad de los productos, ¿sí? De senos con cosenos, ¿sí? En este caso, para la identidad de los productos de seno con coseno, es decir, que yo tendría que estar multiplicando, por ejemplo, seno por coseno, ¿sí? Obviamente de ángulos diferentes, pues, ¿no? Seno de x por coseno de y. También podríamos tener acá, yo qué sé, seno de x por seno de y. También puedo tener, por ejemplo, coseno de x por coseno de y. Y bueno, la última opción sería coseno de x por seno de y. Entonces, ¿a qué serían igual cada una de estas multiplicaciones? ¿Cómo yo sacaría estas identidades para estas multiplicaciones? Al igual que en el anterior o que las anteriores, lo único que tengo que hacer es acordarme de las otras identidades y a partir de esto yo ya podría sacar estas identidades con respecto al producto de estos senos y cosenos. Entonces, vamos a ver cómo podríamos sacar esas identidades. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo el seno de x más y? ¿Sí? En este caso, el seno de x más y aquí sería, pues no, aplicando la identidad que ya conocemos de la suma de ángulos, aquí sería el seno de x por coseno de y más coseno de x por el seno de y, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo el seno de x menos y? En el seno de x menos y aquí sería, pues no, prácticamente lo mismo, sino que ahora con menos, seno de x, coseno de y, menos acá coseno de x por el seno de y. Ahora, ¿qué pasa si es que a estas dos identidades, por ejemplo, yo las sumo? Si es que yo las sumo, aquí tendría, pues no, vamos a ir colocando en orden. Aquí sería seno de x más y, todo esto más seno de x menos y, y todo esto aquí igual. Ahora sí, vamos a ir sumando este término, bueno, este se mantiene igual, aquí sería seno de x, coseno de y, más coseno de x, seno de y, ahí sería más, ahora sumando todo este término que está acá abajo, aquí sería seno de x, coseno de y acá sería, bueno, menos coseno de x por seno de y. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, aquí tengo un término positivo y acá tengo un término negativo, se simplifica, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, tengo seno de x por coseno de y acá tengo seno de x por coseno de y. Entonces, ¿qué resulta? Seno de x más y más seno de x menos y. Aquí va a ser igual a 2 veces el seno de x por el coseno de y, ¿cierto? Y prácticamente aquí ya tengo lo que estaba buscando. Todo este término, con todo este término, aquí tengo un igual, lo voy a intercambiar el orden. ¿A qué me refiero con esto? Que voy a colocar aquí 2 seno de x por coseno de y va a ser igual a todo lo que está acá, pues, ¿no? Que sería seno de x más y, más acá sería
seno de x menos y. Entonces, este 2 que está aquí multiplicando lo voy a pasar acá a dividir y me quedaría ahora sí que, por ejemplo, el producto de seno por el coseno va a ser igual a un medio de ¿qué cosa? Del seno de x más y más el seno de x menos y. En este caso yo tendría aquí esa identidad para la multiplicación del seno de x por el coseno de y. ¿Ok? Entonces, así de fácil yo ya tendría aquí esta primera identidad, pues, ¿no? Entonces, así de simple ya tendría esta solución. Y lo mismo para las otras entidades que había comentado, pues, ¿no? Esto solamente es para el seno por coseno. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo necesito, en este caso, el seno de x por el seno de y? Bueno, la misma idea, tengo que buscar una identidad que al sumarlas me den aquí una multiplicación de seno por y, ¿sí? Y bueno, voy a borrar así mismo todo esto para poder hacer, o para poder ver, pues, ¿no? Todas las demás identidades. Bueno, la primera que habíamos visto, seno de x por coseno de y es igual a un medio de seno de x más y más seno de x menos y, pues, ¿no? Asimismo acá, por ejemplo, si yo quiero la multiplicación de seno de x por seno de y, aquí sería un medio de coseno de x menos y menos coseno de x más y. Es decir, que tengo que aquí restar estas dos para obtener la multiplicación de seno de seno por seno, ¿sí? Si, por ejemplo, quiero coseno de x por coseno de y, acá tendría que sumar coseno de x más y más coseno de x menos y asimismo va a resultar esto un medio, pues, ¿no? Y finalmente, si quiero coseno de x por seno de y, lo único que tendría que hacer acá ahora es seno de x más y menos seno de x menos y todo esto aquí por un medio. ¿Ok? Y bueno, finalmente, asimismo, si es que yo necesito o yo quiero hacer ¿cómo es? La suma, ¿verdad? La suma y resta de senos y cosenos. Entonces, asimismo, fácilmente, ya sin hacer mucho trámite, pues no, bueno, simplemente diríamos, pues no, si yo tengo o yo quiero hacer seno de x más y, perdón, seno de x más seno de y, esto sería 2 seno de x más y, coseno de x menos y así mismo acá, pues, ¿no? Seno de x menos seno de y sería igual a 2 por seno de x menos y sobre 2 por coseno de x más y sobre 2. Es prácticamente lo mismo que en el anterior, sino que ahora reemplazando en el argumento, ¿sí? Por ejemplo, acá, coseno de x menos coseno de y, esto sería menos 2 seno de x más y por seno de x menos y sobre 2. Y finalmente, coseno de x más coseno de y, esto sería 2 coseno de x más y sobre 2 por coseno de x menos y sobre 2. Y de nuevo, aquí tenemos otras identidades trigonométricas que debemos de aprendernos, ¿sí? Al igual que las anteriores. Y bueno, prácticamente estas serían todas las entidades trigonométricas que se podrían aprender o que deberían de aprenderse. Y si por ahí sale otra, o hay muchos textos, hay muchas tablas de identidades que tienen muchas más, como hemos visto, derivan o resultan de las que ya conocemos. O sea, no es que tengo que aprenderme todo un mega formulario de identidades trigonométricas, sino que cada una de estas identidades va resultando o van naciendo de las anteriores, de las que ya conocemos, de las principales que acabo de mencionar justamente acá, ¿sí? Entonces, prácticamente sería eso, pues, ¿no? Con respecto a todas estas entidades trigonométricas. Ahora sí, vamos a comenzar rápidamente con los ejemplos, ¿sí? Vamos a comenzar rápidamente con los ejercicios, a ver cómo podríamos resolverlos. Primero acá, por ejemplo, dice calcular el seno de 75. Entonces, en este caso, si yo me pongo a buscar los ángulos notables, yo voy a decir o pienso, pues, ¿no? Que no hay, pues, ¿no? Un ángulo notable de 75. Entonces, ¿cómo yo podría resolver esto que está acá? Entonces, ¿qué diría? Bueno, simplemente para resolver esto, lo único que te debería de hacer o lo único que tendría que hacer es coger y tratar de separar o tratar de expresar esto de alguna manera u otra. Por ejemplo, yo puedo decir que el 75, si o no, que resulta de la suma de 45 más 30. Es decir, que el ángulo que está aquí adentro, cualquier ángulo que me den que sea diferente a un ángulo notable, voy a tratar de expresarlo en una suma, en una resta, en una multiplicación, bueno, dependiendo de lo que tenga, pues no, o un ángulo medio, un ángulo doble, pero con ángulos conocidos, con ángulos notables conocidos. ¿Cuáles son esos ángulos notables conocidos? 30, 60, 45, 90, 180, 270, 360, ¿sí? Entonces siempre hay que tratar de llevar esos ángulos a una expresión que contenga los ángulos notables ya conocidos. Entonces, bueno, es decir que a mí me pregunten el seno de 75 es lo mismo que a mí me pregunten el seno de 45 más 30.
Entonces aquí simplemente tengo que aplicar la suma de ángulos, es decir, que tengo que aplicar la identidad que acabo de aprender, que sería el seno de x más y, va a ser igual en este caso, seno de x coseno de y, más coseno de x por el seno de y. Entonces, aquí qué resulta o aquí qué es lo que me va a dar como respuesta. Bueno, aquí sería que el seno de 75 va a ser igual a, bueno, en este caso para mí este primer valor es como que si fuera para mí el x y este que está acá es como que si fuera el y. Entonces simplemente reemplazo y diría seno de 45 por coseno de 30, más acá sería coseno de 45 por el seno de 30, ¿sí? Entonces aquí me quedaría seno de 45, aquí sería raíz de 2 sobre 2, coseno de 30, bueno, coseno de 30 ya sabemos que es raíz de 3 sobre 2, más coseno de 45, de nuevo raíz de 2 sobre 2, y seno de 30 que sería en este caso un medio. Entonces, bueno, finalmente aquí lo único que me toca colocar sería, bueno, depende cómo lo quiera expresar. Aquí, si yo quiero, puedo decir raíz de 2 por raíz de 3 sobre 4. Acá más raíz de 2 sobre 4. Si deseo, puedo sacar factor común raíz de 2. Y aquí, bueno, me quedaría raíz de 3 más 1. Y bueno, este 4 lo puedo dejar expresado acá también si deseo. Y aquí me quedaría raíz de 3 más 1, pues, ¿no? Entonces, el seno de 75 sería en este caso raíz de 2 sobre 4 por raíz de 3 más 1. ¿Ok? O si no, bueno, depende de las opciones que tengan en el ejercicio. Bueno, puedo desarrollar aquí también. Puedo poner raíz de 6 más 4 más raíz de 2. Bueno, no sé, pues, ¿no? Depende de las opciones que me den en el problema. Pero aquí prácticamente sería todo. Aquí ya no puedo reducir más. ¿Sí? Eso sería todo. Vamos a ver rápidamente así mismo la solución. ¿Sí? En este caso la solución, bueno, aquí aplicando la entidad, como comentaba, y en reemplazando y despejando me da esta respuesta. ¿Sí? Nada más. Ok, vamos a ver acá ahora este siguiente ejemplo. Aquí tengo en este caso calcular el seno de 7pi 24 avos por el coseno de pi 24 avos. Entonces, de nuevo, aquí es prácticamente la identidad, o estamos aquí haciendo el símil de la identidad de seno por coseno, ¿sí? Entonces, aquí sería el seno de un x por el coseno de un y. Asimismo, obviamente, yo con la práctica ya me las sé, ya me las he aprendido, pero ustedes deberían de aprendérselas, pues no todas estas identidades trigonométricas para hacer esto aquí más rápido. Entonces, el seno de x por el coseno de y, esto va a ser igual a un medio del seno de x más y, ¿ok? Lo que acabamos de realizar ahora último, más el seno de x menos y, ¿ok? Así de fácil, ya tengo aquí esta identidad. Obviamente, como les repito, tengo que aprendérmela, pues no. Y bueno, esto fue lo que hicimos inicialmente, pues no, seno por coseno, la que acabamos de demostrar, de hecho, incluso. Pero bueno, en este caso, para mí, el 7pi sobre 24 va a ser x y el pi sobre 24 para mí va a ser el y. Entonces, lo único que me tocaría hacer es reemplazar. Aquí sería un medio de, aquí sería el seno, el valor de x, bueno, sería 7pi sobre 24 más pi sobre 24. Acá sería más el seno de x menos y, aquí sería 7pi sobre 24 menos pi sobre 24. Y listo, sigo resolviendo nada más. Y aquí me quedaría un medio. Y bueno, aquí me quedaría el seno. ¿De qué cosa? Bueno, esto es una suma de fracciones homogéneas, mismo denominador. Entonces sería, aquí coloco el 24. 7 más 1 sería 8, 8pi. Y por acá sería el seno de, así mismo, pues no, mismo denominador 24. Y 7 menos 1, 6, 6pi. Simplifico lo que tenga que simplificar. Octava 1, octava 3, 8 por 3, 24. Sexta 1, sexta 4. ¿Sí? 6 por 4, 24. Entonces aquí un medio del seno de pi tercios. Y bueno, esto ya se volvió fácil. Y acá el seno de pi cuartos. ¿Ok? Nada más. Y ya pues, ya tenemos aquí la respuesta. El seno de 60, pi tercios de 60. Seno de 60 sería raíz de 3 sobre 2. Y más el seno de 45, aquí sería raíz de 2 sobre 2. Lo único que me tocaría hacer es multiplicar o sacar factor común. Bueno, dependiendo de lo que me piden en el ejercicio. Dependiendo de las opciones, pues no, aquí sería raíz de 3 sobre 4 más raíz de 2 sobre 4. Y bueno, aquí ya concluiría, pues, ¿no? Que el seno de 7pi sobre 24 multiplicado
por el coseno de pi sobre 24 va a ser igual a todo eso. ¿Ok? Va a ser igual a raíz de 3 sobre 4 más raíz de 2 sobre 4. ¿Sí? Nada más. Si se dan cuenta, aplicando simplemente las identidades trigonométricas que acabo de aprenderme, ya puedo resolver cualquier ejercicio. ¿Sí? Asimismo acá, bueno, vamos a ver qué sucede, pues, ¿no? En la solución, bueno, empleando la identidad que ya conocemos, bueno, aquí está más, aquí es menos, por si acaso. Bueno, aquí ya la corregimos, ¿no? Aquí lo tipié mal. Bueno, reemplazo, simplifico y ya tengo aquí la respuesta. Pues no, o sea, no hay nada del otro mundo, solamente, como comento, es aplicar las identidades trigonométricas que ya conozco. Vamos a ver ahora otra expresión. Bueno, esta sí es típica de los exámenes que pregunten esto. Pues no, al simplificar una expresión trigonométrica cualquiera, ¿cierto? Al simplificar cualquier expresión que nos den ahí, me preguntan qué obtengo al momento de reducirlo. Pues no, vamos a ver cómo podríamos hacer eso que está ahí. Entonces, bueno, simplemente aquí lo que tendría que hacer es tratar de reemplazar con lo que ya conozco. Pues no. Por ejemplo, ¿qué podría hacer yo aquí? Vamos a ver. En este caso, por ejemplo, coseno, ¿a qué es igual coseno? Coseno, según lo que acabamos de ver de la identidad pitagórica, el coseno al cuadrado de x resulta de 1 menos seno cuadrado de x, pues no. Bueno, si es que no me acuerdo de esto, lo que tendría que hacer, pues no, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, despejando, hasta que esté sumando lo paso a restar, yo obtengo lo que está aquí, pues no. Entonces ya tengo aquí esta identidad que puedo reemplazar justamente acá. Entonces, ¿qué diría? Al igual que cuando hacía las reducciones de las expresiones algebraicas, tengo que trabajar esto de aquí en orden. Entonces aquí tendría 1 más seno de x menos, ¿a qué es igual todo este coseno cuadrado? Según lo que acabo de decir, esto sería igual a 1 menos seno cuadrado de x. ¿Ok? Aquí saco y bueno, acá tendría coseno de x por 1 más seno de x. ¿Ok? Bueno, sigo trabajando. Bueno, vamos a trabajarlo por acá para que ingrese en la pantalla. Aquí sería 1 más seno de x. Acá este valor de menos, ¿cierto? Aquí sería, o tengo que multiplicar este menos para cada término. Multiplico este menos para cada término. Y aquí me quedaría menos 1 menos seno cuadrado de x. Y todo esto sobre, bueno, acá lo mantengo todavía porque yo no quiero desarrollarlo, sino lo que yo quiero es simplificarlo. ¿Qué sucedió acá? ¿Qué ha pasado? Este más uno con este menos uno se simplifica, ¿ok? ¿Y qué más puedo decir aquí? Bueno, lo que está resultando es seno de x menos seno cuadrado de x, ¿ok? Entonces, ¿aquí qué sucede o qué pasa? Bueno, vamos a ver qué más pasa. Aquí tenemos coseno de x, 1 menos seno de x. Bueno, aquí lo que tengo que hacer o tratar de hacer es, perdón, aquí es más seno de x. Aquí lo que tengo que hacer o tratar de hacer es simplificar, pues no, es simplificar esta expresión con el seno. Ahora, aquí, si me doy cuenta, ¿cierto? Aquí si me doy cuenta, este camino que he sacado o he llegado, bueno, aquí lo que puedo sacar aquí en este numerador es la expresión seno de x. Y aquí me quedaría 1 menos seno de x. Y acá tendría coseno de x por 1 más seno de x. Ahora, aquí es importante y hice esto a propósito, pues no. Si me doy cuenta, en este punto no puedo avanzar más, no puedo continuar con la expresión. Es decir, que me voy a quedar estancado porque yo ya no puedo simplificar nada en este caso, pues no. Entonces, aquí hay varias opciones. Primero, aplicar otro tipo de identidad a la expresión original o, si no, tratar de racionalizar esto, ¿sí? Ya vamos a ver cómo racionalizamos eso. Pero primero vamos a tratar en este caso de tratar de utilizar otra expresión, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a utilizar, bueno, vamos a repetir todo de nuevo y vamos a ver por qué y vamos a ver por qué si nos sale en este caso. Aquí es importante que si no tenemos la experiencia, por eso fue que hice esto aquí a propósito, si no tenemos la experiencia de utilizar la expresión trigonométrica adecuada, lo que podemos hacer es repetir rápidamente el ejercicio. Pues no. En este caso, por ejemplo, otra manera de ver esto es que este 1 que está aquí lo puedo reemplazar con seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, pues no. Entonces, en lugar de colocar 1, vamos a poner acá
en lugar de colocar 1, vamos a poner todo lo que equivale a ese 1, que sería en este caso seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces aquí yo tendría seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Y ahora sí continúo con lo que toca, pues no, sería más seno de x menos coseno cuadrado de x. Abajo sigo manteniendo igual, ¿sí? En este caso no me conviene desarrollar. Aquí sería 1 más seno de x. Y bueno, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede? Que este coseno cuadrado que está positivo con este coseno cuadrado que está negativo se simplifica. Y ahora sí, creo yo que ya está listo. Pues no, sería seno cuadrado de x más seno de x. Acá sería sobre coseno de x y acá 1 más seno de x. Entonces, ¿qué resulta? Del numerador saco factor común seno de x, y aquí me quedaría, bueno, seno de x más 1, ¿ok? Y bueno, acá abajo lo mantengo igual, coseno de x, 1 más seno de x. Entonces, ¿qué sucede? Que este valor de seno de x más 1 con 1 más seno de x se simplifica, y lo único que me resulta en este caso sería el seno de x sobre el coseno de x. Y seno sobre coseno ya sabemos que es tangente de x. Entonces, aquí marcamos nuestra respuesta, literal C, tangente de x. Como podemos observar, y como había comentado, tenemos expresiones o tenemos identidades trigonométricas que nos pueden servir, pero al mismo tiempo no nos ayudan a desarrollar el ejercicio, pues no. Por eso hice eso en este primer ejemplo, pues no. Tengo que tratar o tengo que ir probando con algunas entidades para poder desarrollar el problema. Hay veces que el problema se resuelve reemplazando con una simple entidad, o hay veces que se resuelve haciendo varios pasos, pues no. Entonces, en este caso, aquí solamente reemplacé con una identidad y el resto fue desarrollar y simplificar lo que más pude. Entonces, esa sería la conclusión de este tipo de ejercicio, pues no, tratar de desarrollar lo que más se pueda o tratar de ir viendo cuál es la identidad trigonométrica que me conviene. Y como yo sé cuál identidad trigonométrica me conviene, bueno, esto ya sería prácticamente practicando y aprendiendo y viendo cuál me conviene y cuál no. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, bueno, la solución, ¿sí? Aquí lo que comentaba, simplemente reemplazo, ¿sí? Y obtengo y simplifico y me queda la tangente. Así de fácil yo tengo acá este ejercicio. ¿Qué más? Vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿sí? En este siguiente ejemplo tenemos qué expresión debemos colocar aquí, qué expresión debemos colocar aquí en X para que toda esta expresión se convierta en una identidad. ¿Ok? Y bueno, asimismo, pues no vamos a ver qué sucede. Primero, vamos a resolver esta suma de fracciones, porque obviamente esto aquí es una suma de fracciones. Entonces, al hacer esa suma de fracciones, bueno, el mínimo común múltiplo entre esas dos aquí sería 1 más el seno de A multiplicado acá con el 1 menos seno de A. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? 1 más seno de A por 1 menos seno de A dividido para 1 más seno de A, me queda 1 menos seno de A. Multiplicado por el coseno, aquí sería coseno de A multiplicado por 1 menos seno de A. ¿Ok? Más 1 más seno de A por 1 menos seno de A dividido para 1 menos seno de A, me queda 1 más seno de A. Multiplicado acá por el coseno de A. Sería coseno de A por 1 más seno, seno de A. Ok, y bueno, aquí todo está igual, se mantiene esto a 2 sobre x. ¿Listo? ¿Qué más puedo hacer? Simplemente aplicar la propiedad de distributiva. Ok, multiplico, acá también multiplico. Y vamos a ver qué resulta acá, pues, ¿no? Entonces aquí sería coseno por 1, bueno, coseno de A, menos coseno de A por el seno de A, más, acá sería de igual manera, coseno de A, más, aquí sería en este caso coseno de A por el seno de A. Todo esto dividido para, de aquí también me puedo dar cuenta de algo, pues no, que esta división que está aquí, que esta división que está aquí, bueno, aquí sería una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Uno menos seno y uno más seno, bueno, esto sería una diferencia de cuadrados, en donde aquí sería 1 al cuadrado menos seno al cuadrado, ¿sí? Nada más. Y bueno, todo esto igual a 2 sobre x. Listo, ¿qué más puedo darme cuenta? Me puedo dar cuenta aquí que, por ejemplo, tengo coseno por seno negativo y coseno por seno positivo. Pues no, uno positivo, uno negativo, se simplifican.
Y aquí también me puedo dar cuenta que tengo coseno de A y acá también tengo coseno de A. Entonces, ¿qué yo digo acá? Que esto sería coseno más coseno, sería dos veces coseno de A sobre, ya que es igual 1 menos seno cuadrado de A. Aquí sería 2 sobre X. Aquí sería igual 1 menos seno cuadrado. Entonces, esto de nuevo aplicando la identidad trigonométrica pitagórica, yo digo, pues no, coseno cuadrado, bueno, seno cuadrado de A más coseno cuadrado de A va a ser igual a 1. Pues no, en este caso he colocado A porque estoy trabajando con la letra A, pero puede ser cualquier variable, cualquier letra, la A, la X, la Y, la Z, cualquier letra, pues no. Si de aquí yo despejo el coseno, esto aquí que está sumando lo paso a restar, que era lo que se decía, que el coseno al cuadrado de A iba a ser igual a 1 menos seno cuadrado de A. Entonces, 1 menos seno cuadrado de A, 1 menos seno cuadrado de A es igual a coseno de A. Entonces reemplazo con eso de ahí y aquí me quedaría, bueno, 2 coseno de A sobre coseno al cuadrado de A igual a 2 sobre X. Finalmente simplifico, un coseno de A con un cuadrado se simplifica y lo que me estaría quedando es 2 sobre coseno de A igual a 2 sobre X. Y yo creo que aquí ya está obvio, pues no, si tengo 2 y 2 acá en el numerador y se supone que cuánto debe valer X para que esto sea igual, obviamente para que esto sea igual, el valor de X debe ser igual a coseno de A, ¿sí? Pero bueno, si no la ven de esa manera, lo único que habría que hacer es, en este caso, simplificar. Pues no, esto que está aquí dividiendo lo paso acá a multiplicar. Asimismo, este que está dividiendo lo paso acá a multiplicar. Y lo que resultaría sería, pues no, 2 por X igual a 2 por coseno de A. Y este X que está aquí multiplicando lo paso a dividir. Y aquí me quedaría que X va a ser igual a 2 coseno de A sobre 2. Se simplifica. Y me quedaría que esto es que X es igual a coseno de A. Y ahí sí ya puedo marcar mi solución. Y así de fácil ya tengo otra respuesta, ¿sí? Ya tengo aquí otra respuesta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, simplemente, bueno, vamos a ver la solución, ¿ok? Bueno, despejando, haciendo la suma de fracciones, multiplicando término a término, simplificando y dividiendo esto, ¿verdad? Bueno, despejando este 2 con este 2 se fue, este x pasa a multiplicar y esto pasa a multiplicar y este coseno pasa a dividir. Justamente lo que tenemos acá, el 1 menos seno es coseno cuadrado, se simplifica y me queda coseno de A, ¿sí? Nada más. Así de fácil yo tengo acá otra respuesta. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Dice, la siguiente expresión es idéntica a. Bueno, no he comentado, pero en todos los ejercicios que he hecho, siempre he tratado de dejar o siempre he buscado de que todo se encuentre en seno sobre coseno, ¿cierto? En senos y cosenos, senos y cosenos. En la siguiente también fue así, pues no. Acá también, que todo quede expresado en senos y cosenos. Entonces aquí la recomendación para todos estos ejercicios que nos toque realizar es de que todas las expresiones siempre queden en senos y cosenos, ¿ok? Es decir, que para este ejercicio que está acá, la misma idea, pues no, voy a tratar de que siempre me quede todo expresado en senos y cosenos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? En lugar de colocar tangente, voy a colocar su recíproco, perdón, su identidad. En vez de poner tangente, voy a decir, bueno, tangente es igual a seno sobre coseno. Ahí sería más, hay más. Aquí es igual a cotangente, de nuevo, aquí sería en este caso coseno sobre seno. Todo esto sobre, aquí es igual a cotangente, la cotangente de nuevo aquí sería coseno sobre seno, y menos, aquí es igual la tangente es igual a seno sobre coseno. Y ahora sí, una vez que estoy en este punto, ya puedo yo aquí simplificar y resolver, pues no. Primero en el numerador tengo una suma de fracciones, entonces resuelvo esa suma de fracciones. Aquí me quedaría mínimo con un múltiplo, sería coseno por seno. Entonces coseno por seno dividido para coseno sería seno, y seno por seno sería en este caso seno al cuadrado. Coseno por seno dividido para seno sería coseno, y coseno multiplicado por coseno sería en este caso coseno al cuadrado. Y listo, ya tenemos ahí una expresión súper fácil. Por el lado del denominador lo mismo, asimismo mínimo con múltiplo seno coseno. Entonces pongo acá seno de x por coseno de x. Seno por coseno dividido para seno sería coseno y coseno por coseno sería
coseno al cuadrado. Seno por coseno dividido para coseno sería seno, y multiplicado por seno aquí sería seno al cuadrado de x. ¿Y listo? ¿Qué más puedo hacer aquí? Bueno, aquí me puedo dar cuenta de una vez que seno al cuadrado más coseno al cuadrado, todo esto de aquí va a ser igual a 1. Y que coseno al cuadrado menos seno al cuadrado, según la identidad que ya revisamos, esto sería coseno de 2x. ¿Ok? Entonces voy a reemplazar eso. Y aquí me quedaría entonces 1 sobre coseno de x por seno de x. Todo esto sobre coseno de 2x. Y acá sería seno de x coseno de x. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? Multiplicar en este caso extremos con extremos, medios con medios, para poder simplificar eso. Y aquí me quedaría, bueno, 1 por seno por coseno. Aquí sería simplemente seno, a ver, aquí sería seno de x por coseno de x. Y por el lado acá tendría que colocar, bueno, coseno de x por seno de x y por coseno de 2x. ¿Qué sucede entonces? Se simplifican los términos semejantes, seno con coseno, y aquí me quedaría finalmente 1 sobre coseno de 2x. Y 1 sobre coseno, ya sabemos, su recíproca sería la secante, y esto sería entonces la secante de 2x. Y de esa manera ya tengo resuelto otro ejercicio. En este caso sería para mí el literal B. ¿Sí? Así de fácil, simplemente aplicando las identidades recíprocas, yo ya puedo resolver este ejercicio. Nada más. Eso es lo único que habría que resolver aquí. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver acá ahora otro ejemplo. Asimismo, tengo que resolver este ejercicio de tal manera que tengo que ver cuál de estas opciones me conviene, pues, ¿no? Entonces, la misma idea, tengo que ir viendo qué puedo hacer y qué no puedo hacer al momento de desarrollar este ejercicio, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir resolviendo. Primero, el seno de 2x. El seno de 2x, esto sería reemplazando de una vez con su respectiva identidad. Esto es 2 seno de x por coseno de x. Vamos a ir colocando una vez. 2 seno de x por coseno de x. Todo esto multiplicado por el seno de x por el seno de x. Y más, bueno, vamos a dar hasta el momento el coseno cuadrado de x y menos 1. Todo esto sobre 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Ok? Bueno, ¿qué más puedo decir aquí? En este caso, bueno, vamos a seguir. Aquí sería 2 y bueno, seno de x por seno de x, aquí sería seno al cuadrado de x por coseno de x. Aquí me faltó la x, perdón, por coseno de x. Y aquí también, bueno, si soy observador, perdón, si soy observador y me doy cuenta, aquí yo puedo a esta expresión, ¿cierto? Sacarle o decir, pues, ¿no? Que esto se parece a 1 menos coseno cuadrado, ¿cierto? Esto se parece a 1 menos coseno cuadrado. Entonces yo podría, bueno, esa es una opción, pues, ¿no? Otra opción sería simplemente decir que este coseno cuadrado, ¿a qué es igual? Este coseno cuadrado podría decir que es igual, coseno cuadrado de x, podría decir que es 1 menos seno cuadrado de x, pues no. Entonces puedo hacer ese reemplazo. Vamos a reemplazar de hecho de una vez con eso. Bueno, aquí sería más 1 menos seno cuadrado de x. ¿Y qué más tengo acá? Tengo menos 1, ¿sí? Y acá, bueno, de nuevo, 1 menos coseno cuadrado. Aquí también podría decir de una vez que 1 menos coseno cuadrado, esto sería que, bueno, el seno cuadrado de x de la identidad pitagórica, esto sería a 1 menos coseno cuadrado. Entonces ya reemplazando todo eso de una vez, aquí voy a colocar seno cuadrado de x. Y bueno, ¿qué resulta? Pues no, de lo que reemplacé me doy cuenta de que, por ejemplo, más 1 con menos 1 se simplifica. Y bueno, aquí yo obtendría, pues no, de estos dos términos, bueno, se quedaría, pues no, 2 seno cuadrado de x por coseno de x menos seno cuadrado de x y acá sobre seno cuadrado de x. ¿Qué más puedo decir aquí? Por ejemplo, de estos dos términos que están acá en el numerador, puedo sacar factor común seno cuadrado. Aquí sería seno cuadrado de x y aquí me quedaría 2 coseno de x menos 1. Y todo esto sobre, en este caso, seno cuadrado de x.
¿Qué más puede suceder acá? Este seno cuadrado con este seno cuadrado se simplifica. Y finalmente, aquí ya voy a tener como respuesta 2 coseno de x menos 1. Y bueno, ya esto sería todo, porque ya me doy cuenta de que la opción D sería la respuesta, ¿sí? 2 coseno de x menos 1. Nada más, ¿sí? Así de fácil, yo tengo aquí otra solución o otra respuesta. Vamos a ver asimismo otro ejemplo, ¿sí? Acá en este ejemplo yo tengo, de nuevo, otra expresión que tengo que tratar de resolverla, pues, ¿no? Tengo que ver cómo podría resolver esto de aquí. Entonces, bueno, de igual manera, aquí yo tengo primero una suma de fracciones y en esta suma de fracciones tengo que ver o tengo que realizarla primero, pues, ¿no? Entonces, me doy cuenta que tengo senos, cosenos, cosenos, senos, entonces ya no tengo que simplificar nada, ya no tengo que llevar nada a senos y cosenos, entonces lo único que puedo hacer en este caso es resolver esta suma algebraica. Entonces, aquí me quedaría, pues, ¿no? El mínimo común múltiplo entre esos dos términos sería, bueno, uno más coseno de x multiplicado por seno de x. Entonces, 1 más coseno por seno dividido para 1 más coseno me quedaría seno. Y multiplicado por seno aquí sería seno al cuadrado de x. 1 más coseno por seno dividido para seno, aquí me quedaría 1 más coseno. Y multiplicado con 1 más coseno sería 1 más coseno de x y todo esto al cuadrado. Y nada, aquí simplemente tengo que desarrollar este cuadrado. Nada más. Bueno, entonces aquí al desarrollar esto, aquí me quedaría, bueno, tendría seno al cuadrado más, aquí esto sería el binomio del cuadrado, que esto sería el cuadrado al primero, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces, bueno, aquí lo que podría hacer es lo siguiente, bueno, que el denominador se mantiene igual, 1 más coseno de x, todo esto acá sobre seno de x, y bueno, aquí podría decir, pues no, seno al cuadrado más coseno al cuadrado, porque se están sumando, esto sería igual a 1, pues no, según la identidad pitagórica, aquí tendría en este caso seno al cuadrado más coseno al cuadrado, me da como resultado 1, pues no. Entonces, aquí esto sería 1, bueno, reemplazando este término con este término, ya estoy diciendo que se va a hacer 1, y me quedaría 1 más. Aquí tendría esta expresión, y sería 1 más 2 coseno de x. Todo esto sobre 1 más coseno de x, todo esto por el seno de x. ¿Qué más? De este término, 1 más 1, bueno, simplemente sería 2, pues no. Aquí sería 2 más 2 coseno de x sobre 1 más coseno de x y todo esto por el seno de x. Saco factor común del numerador, saco factor común 2 y aquí me quedaría en este caso 1 más coseno de x. Y de nuevo acá sería lo mismo en el denominador, 1 más coseno de x y por seno de x. Entonces, en este caso, 1 más coseno y 1 más coseno se simplifica. Y aquí me quedaría, bueno, ya concluyendo con esto, sería 2 sobre, a ver, perdón, ahí sí, sería 2 sobre seno de x. Y bueno, para marcar una de las respuestas, bueno, simplemente diría que el recíproco del seno es la cosecante y esto sería 2 por la cosecante de x, ¿sí? 2 por la cosecante de x, que en este caso sería el literal c. 2 la cosecante de x sería el literal c, nada más, ¿sí? Y bueno, de esta manera ya tenemos otra expresión ya resuelta, ¿sí? Así de fácil, ya tenemos otro ejercicio resuelto. Ahora, en este caso, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Para este ejemplo tenemos acá, bueno, ¿cuál es el de las siguientes expresiones es equivalente a esta expresión que está aquí? Raíz de 8 por coseno de x más pi cuartos. ¿Qué tendría que hacer yo aquí? Bueno, simplemente aplicar la identidad trigonométrica de la suma de ángulos para el coseno y proceder a resolver y ver cuál de estas identidades me queda como respuesta. Nada más. Entonces, en este caso tendría, pues no, raíz de 8 por el coseno y bueno, aquí sería reemplazando, pues no, sería coseno de x, coseno de y, bueno, en este caso sería el valor de y, para mí sería pi cuartos y aquí sería menos seno de x por el seno de y, que sería pi cuartos. Entonces aquí tendría raíz de 8 y ahora sí continuaría, pues, ¿no? Coseno de x, el coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Acá por seno de x, seno de pi cuartos, raíz de 2 sobre 2. ¿Sí?
Entonces, bueno, acá que tengo raíz de 8, aquí sería coseno, bueno, aquí simplemente de estos dos términos lo que podría hacer es sacar factor común, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 multiplicado con coseno de x menos seno de x, ¿sí? Y listo. Bueno, lo único que tocaría hacer acá es multiplicar, pues no, raíz de 8 por raíz de 2. Simplemente como está dentro de la raíz, podría decir raíz de 8 por 2 sobre 2 por el coseno de x menos el seno de x. Y bueno, 8 por 2 simplemente sería 16 y la raíz de 16 sería en este caso 4. Aquí se mantiene lo mismo, seno de x, ¿sí? Y bueno, la raíz de 16 sería 4 y sería 4 dividido para 2, mitad 1, mitad 2. Y bueno, finalmente aquí nos quedaría 2 por el coseno de x menos el seno de x. De donde, bueno, sería en este caso el literal a nuestra respuesta, ¿sí? Aquí tendríamos como literal a nuestra respuesta y esta sería nuestra solución. Y de nuevo, así de fácil ya tengo mi nueva respuesta, pues no mi nuevo ejercicio. Nada más. ¿Ok? Ok, para este ejemplo, ¿cierto? Vamos aquí asimismo a revisar la expresión que nos están dando. Sería en este caso 2 coseno por seno más 1 menos cotangente sobre cosecante y todo eso al cuadrado. Y tenemos que ver nuevamente a qué expresión se nos parece, pues, ¿no? O qué podríamos sacar con esa expresión que está ahí. Entonces, bueno, sin más preámbulos, bueno, simplemente, como había comentado en los ejercicios anteriores, lo único que se debe hacer acá es, en lugar de colocar cotangente o cosecante, bueno, todas las demás expresiones, lo que siempre se recomienda es tener aquí una expresión que tenga senos y cosenos. Entonces vamos a comenzar con ese primer proceso. Y aquí también podemos ver lo siguiente, pues, ¿no? Tenemos, bueno, 2 coseno de alfa por el seno de alfa en este caso, más, y aquí tendríamos 1 menos la cotangente de alfa, bueno, cotangente sería en este caso coseno sobre seno, ¿ok? Y acá la cosecante es la recíproca del seno, sería 1 sobre seno de alfa. Y todo esto al cuadrado. ¿Qué más debería yo hacer aquí? Bueno, aquí simplemente lo que podríamos hacer es resolver esta suma y resta de fracciones, esta división de fracciones y ver qué se puede simplificar, pues no, como siempre. Entonces, esto por el momento se mantiene igual, 2 coseno de alfa más seno de alfa, más, y acá en este caso sería, pues no, primero en el numerador hago esta resta de fracciones, se supone que es resta sobre 1, y aquí nos tocaría colocar, bueno, sería aquí mínimo común múltiplo entre 1 y seno, sería en este caso seno de alfa, y aquí sería seno de alfa, bueno, aquí sería en este caso, bueno, sería seno de alfa menos seno de alfa dividido para seno de alfa sería 1, y por coseno de alfa aquí tendríamos coseno de alfa. Bueno, acá en el denominador quedaría lo mismo, 1 sobre seno de alfa, y bueno, todo esto al cuadrado. Aquí lo que puedo hacer en este caso sería multiplicar extremos con extremos y medios con medios, de donde, bueno, finalmente, aquí me quedaría 2 coseno de alfa más seno de alfa más, aquí tendría en este caso seno de alfa, bueno, multiplicando, pues no, por seno de alfa menos coseno de alfa, sobre, aquí sería seno de alfa por 1. Y todo esto de nuevo al cuadrado. Aquí se simplifica seno con seno, ¿cierto? Y bueno, aquí lo que resultaría o lo que quedaría es simplemente esta expresión que está acá elevado al cuadrado. Y aquí podemos elevar esto al cuadrado una vez, pues no. Aquí tendríamos, bueno, aquí no sé por qué le puse más, aquí es por si acaso. Aquí sería 2 coseno de alfa por seno de alfa más, y aquí sería, pues no, el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, bueno, aquí me faltó el alfa, más el segundo al cuadrado, ¿sí? Y bueno, ¿qué resulta? Simplemente nos damos cuenta, por ejemplo, que tenemos 2 coseno por seno y menos 2 coseno por seno, uno positivo, uno negativo, se simplifica. Y aquí resultó súper fácil y aquí decimos simplemente seno al cuadrado de alfa, aquí me faltó alfa, más coseno al cuadrado de alfa. Y bueno, la identidad pitagórica, seno al cuadrado más coseno al cuadrado, esto resulta 1, ¿sí? Aquí simplemente tenemos literal de que sería en este caso 1.
Y de nuevo, así de fácil tenemos otro ejercicio ya resuelto. Simplemente aplicando las entidades que hemos aprendido y viendo o simplificando lo que más podamos una expresión algebraica cualquiera. ¿Ok? Nada más. Bueno, para este siguiente ejemplo, la misma idea, pues no tenemos otra vez una expresión trigonométrica cualquiera y esta expresión trigonométrica cualquiera hay que reducirla para ver cuál de las siguientes opciones vamos a tener, pues no, como respuesta. Entonces, bueno, asimismo vamos a comenzar a ver qué podemos hacer. Primero, nos damos cuenta que tenemos aquí el seno de 2x. Entonces, para esta expresión seno de 2x, la reemplazo con su respectiva identidad, que bueno, en este caso sería 2 seno de x por coseno de x, según lo que ya hemos visto. Toda esta expresión de seno de 2x está multiplicando con coseno de 2x, entonces aquí por coseno de x, ¿verdad? Más aquí de nuevo tenemos seno cuadrado de x menos 1. Lo podemos dejar expresado una vez a toda esta identidad, según la identidad pitagórica, ¿verdad? Bueno, o la de aquí, pues no simplemente el seno cuadrado, lo puedo dejar expresado como coseno, bueno, como 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces aquí esto sería 1 menos coseno cuadrado de x y finalmente todo esto menos 1. Y todo esto sobre, aquí prácticamente lo mismo que en el anterior. Aquí sería en este caso 1 menos seno cuadrado. Entonces 1 menos seno cuadrado, según la identidad pitagórica, sería coseno al cuadrado de x. Entonces aquí colocamos coseno al cuadrado de x. Y bueno, aquí vamos a simplificar lo que podríamos simplificar en este caso. Más 1 con menos 1 se simplifica. ¿Qué más podríamos hacer aquí? En este caso, coseno por coseno sería coseno cuadrado. Aquí tendría 2 seno de x por, en este caso, coseno por coseno sería coseno cuadrado de x. Acá sería menos coseno cuadrado de x sobre acá coseno cuadrado de x. Entonces, ¿qué sucede o qué resulta? Saco factor común coseno cuadrado. Entonces, aquí tendríamos en este caso coseno cuadrado de x. Aquí sería 2 seno de x menos 1 y todo esto sobre coseno cuadrado de x. Entonces, de nuevo, aquí qué resulta, bueno, se simplifica los términos semejantes, en este caso coseno cuadrado con coseno cuadrado, y lo único que tengo acá como respuesta es 2 seno de x menos 1, ¿sí? 2 seno de x menos 1. Ahora, bueno, obviamente ya tendríamos aquí nuestra solución, que sería en este caso el literal E. Entonces, como podemos observar, lo único que tendría que hacer en este caso es aplicar las identidades trigonométricas, ¿sí? Y resolver, y bueno, como hemos hecho acá, pues no, resolver esta expresión como una expresión algebraica cualquiera. Nada más. Ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? En este otro ejemplo, la misma idea, pues no. Tenemos aquí otra expresión trigonométrica, ¿ok? Y aquí nos preguntan cuál debería ser el valor de delta, de este triángulo que se llama delta, para que esta expresión sea, bueno, al reducir esta expresión, ¿cuál me tocaría colocar acá, pues, no? Y bueno, de igual manera, sin más preámbulos, tengo que hacer lo mismo. Primero, no, me doy cuenta, pues, ¿no? Que esta fracción que está aquí sería para mí el operador principal, porque está junto al igual, pues, ¿no? Entonces, todo esto que está acá dividiendo, lo primero que debo hacer es pasarlo acá a multiplicar. Entonces, me quedaría delta más la tangente de x va a ser igual a coseno de x, y todo esto multiplicado con 1 sobre 1 menos seno de x. Y listo, como yo quiero despejar este valor de alfa, porque a mí me preguntan cuánto debe ser este valor perdón, de delta, entonces este tangente que está aquí sumando la voy a pasar al otro lado a restar. Entonces aquí me quedaría, pues no, que delta va a ser igual a coseno de x por acá 1 sobre 1 menos seno de x menos tangente de x. Y ahora sí, una vez que tengo despejado este triángulo delta, lo que puedo hacer ahora es simplemente resolver la expresión algebraica, pues, ¿no? Aquí sería en este caso delta va a ser igual coseno por 1, aquí sería coseno de x sobre 1 menos seno de x. Acá menos. La tangente, como ya hemos comentado, siempre se deja a la expresión en senos y cosenos, es decir, que la tangente vamos a darle expresada como seno de x sobre coseno de x. Una vez que estoy en este punto, ¿qué es lo que me toca hacer? Bueno, se supone mínimo común múltiplo, en este caso sería 1 menos seno de x multiplicado con el coseno de x. Y bueno, 1 menos seno por coseno dividido para 1 menos seno me quedaría coseno. Y coseno multiplicado por coseno, aquí sería coseno al cuadrado de x. Menos.
Acá en este caso tendría lo mismo, pues no. Uno menos seno por coseno dividido por coseno me quedaría uno menos seno. Multiplicado por seno, acá sería en este caso seno de x multiplicado por uno menos seno de x. ¿Y listo? ¿Qué más me tocaría hacer acá? Bueno, me tocaría multiplicar término a término, uno con cada uno. Y aquí lo que tendría entonces en este caso sería coseno al cuadrado de x. Y aquí menos seno por uno, bueno, sería menos seno de x. Y menos por menos sería más, seno por seno sería seno al cuadrado de x. Y bueno, acá la misma idea sería uno menos seno de x multiplicado con el coseno de x. Entonces, aquí, ¿qué más puedo hacer o qué más puedo decir? Coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x, ya sabemos que estas dos expresiones, al sumarlas juntas, me tienen que dar 1, pues, ¿no? Entonces, finalmente, aquí yo puedo decir que este triángulo delta va a ser igual a uno menos seno de x sobre acá uno menos seno de x sobre coseno de x. ¿Ok? Bueno, finalmente me puedo dar cuenta, pues no, que en el numerador como en el denominador tengo la misma expresión, uno menos seno, con uno menos seno se simplifica, y finalmente aquí yo diría que este triángulo delta va a ser igual a uno sobre coseno de x. Y uno sobre coseno sería simplemente la secante de x, ¿ok? Uno sobre coseno es la secante. Entonces, aquí yo tendría que marcar la recíproca, bueno, que sería la secante. Y eso sería todo. De nuevo, lo único que tengo que hacer es aplicar las propiedades trigonométricas o las identidades trigonométricas que acabo de aprender y simplemente reducir esto como una expresión algebraica cualquiera. Nada más. El resto es exactamente igual. Vamos a ver ahora otro ejemplo, ¿sí? En este otro ejemplo, de igual manera, tengo una expresión algebraica y esta expresión algebraica tengo que ver cómo la simplifico para obtener una de las opciones que tengo acá, ¿no? Entonces, de nuevo, vamos aquí a resolver. Seno de 2x, ¿verdad? Simplemente, bueno, aquí tendría 1 más, aquí sería 2 seno por coseno. Acá sería más coseno de 2x. Tengo que reemplazar con alguna identidad. Bueno, hay que recordar que el coseno de 2x, vamos aquí a copiarla con otro color. Aquí sería que el coseno de 2x sería, pues no, coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x también puede ser 1 menos 2 seno al cuadrado de x, o si no también 2 coseno al cuadrado de x menos 1. Con cualquiera de las tres yo podría reemplazar. Entonces, bueno, vamos a reemplazar aquí con cualquiera de ellas. Bueno, vamos a reemplazar en este caso con seno. Vamos a ver qué sucede. Pues no, como en el anterior, tengo que ir viendo si es que me conviene o no reemplazar con seno. Aquí sería en este caso más 1 menos 2 seno, bueno, perdón, aquí en este caso, más que con la segunda, convendría hacerlo con la tercera. ¿Por qué me doy cuenta que convendría reemplazarlo con la tercera? Porque aquí tengo menos 1. Y con este 1 que está adelante, lo podría simplificar, ¿verdad? Más 1 positivo con un menos 1, entonces lo reemplazo. Entonces, en este caso, aquí me conviene trabajar con la tercera identidad. Es decir, que aquí yo voy a colocar 2 coseno cuadrado de x menos 1. Y para el denominador vamos a ver qué sucede. Aquí sería 1 más de nuevo seno de 2x, reemplazo con la única identidad que tiene, que sería 2 seno de x por coseno de x. Y acá sería menos, y ahora sí me tocaría reemplazar con la primera identidad, porque menos por el 1, ahí ya tendría un menos 1 y asimismo lo puedo reemplazar con el que está acá adelante. Entonces aquí me tocaría colocar 1 menos 2 seno cuadrado de x. ¿Y listo? Bueno, antes de continuar, aquí en el denominador multiplico término a término y vamos a ver qué podría resultar. Entonces, por el momento voy a dejar en el numerador todo igual. Entonces aquí me quedaría 1 más 2 seno de x por coseno de x más 2 coseno cuadrado de x menos 1. Acá tendría 1 más 2 seno de x coseno de x. Acá tendríamos menos 1 y menos por menos sería más 2 seno cuadrado de x. Entonces ahora sí, vamos a ver qué sucede. Primero, este más 1 con este menos 1 se simplifica. Acá también este más 1 con este menos 1 se simplifica. Dentro de esta expresión, podemos aquí, por ejemplo, de estos dos términos, podemos sacar factor común. Y el factor común sería el coseno. Y acá, dentro de estos dos términos, también podríamos sacar factor común. Y el factor común en este caso sería el seno. Entonces, ¿qué resulta acá? ¿O qué tendríamos? En este caso, como digo, sacando factor común coseno en el numerador, aquí nos quedaría 2 seno de x, perdón, 2 seno de x más
2 coseno de x. ¿Ok? Y para el denominador la misma idea, saco factor común coseno, ¿cierto? Coseno de x, y aquí me quedaría 2 seno de x, perdón, saco factor común seno, aquí estoy haciendo mal, acá saco factor común seno de x, y aquí me quedaría 2 coseno de x, más, acá en este caso me quedaría 2 seno de x. Entonces, de nuevo, aquí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, de que este término o esta expresión 2 seno más 2 coseno es la misma expresión que está acá abajo, 2 coseno más 2 seno. Pues no, es la misma expresión tanto arriba como abajo, sino solamente que está cambiado, nada más. Y la suma obviamente cumple con la propiedad conmutativa. Entonces, aquí puedo simplificar esas dos expresiones y lo único que aquí me quedaría entonces es coseno de x sobre seno de x. Y coseno de x sobre seno de x, simplemente esto sería la cotangente de x. Por lo tanto, aquí marcaría la cotangente de x, que sería en este caso el literal de. Hay que recordar que esta otra manera de expresar la cotangente de x. Y nada más, de esa manera ya tengo otro ejercicio ya resuelto. Así de fácil, ya puedo hacer otro ejemplo, ¿sí? Vamos a ver el siguiente ejercicio. En este siguiente ejercicio tenemos de igual manera, pues no, una expresión trigonométrica, y esa expresión trigonométrica tengo que ver qué aplico para poder simplificarla. Entonces, y bueno, tengo que marcar una de las siguientes opciones, pues no. Entonces, ¿qué tengo acá? La misma idea. En este caso, bueno, este coseno al cubo de x, yo no tengo ninguna expresión con la cual reemplazar esto, pero si me doy cuenta, dentro de este numerador, lo que sí puedo hacer es despejar o sacar factor común coseno, pues no. Y bueno, tendría simplemente acá, sacando de una vez en el numerador factor común coseno, aquí me quedaría coseno de x, y aquí tendría, pues no, 3 menos 4 coseno al cuadrado de x, ¿sí? Así de fácil. Comprobando, 3 por coseno, 3 coseno, y coseno por coseno al cuadrado me queda coseno al cubo, y bueno, con el 4, pues no. Acá en el denominador, de nuevo, aplico la identidad del seno de 2x, la única que existe, que sería en este caso 2 seno de x por coseno de x, menos coseno de x. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer yo aquí? Bueno, por ejemplo, aquí tendríamos, bueno, aquí se mantiene lo mismo, 3 menos 4 coseno cuadrado de x. Y acá, bueno, puedo sacar factor común coseno de x. Y aquí tendría, sacando factor común de estos dos, coseno de x, me quedaría simplemente 2 seno de x menos 1. ¿Ok? ¿Para qué me ayudó ese paso? Bueno, simplemente me ayudó para poder simplificar aquí el coseno de x. Perfecto, entonces ya tengo más o menos la expresión despejada, pues, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, por ejemplo, para que pueda simplificar yo aquí esta expresión cosenos y cosenos, aquí lo que podría hacer es que este coseno al cuadrado, ¿verdad? Reemplazarlo con su entidad trigonométrica, con su entidad pitagórica, perdón, y decir que el coseno cuadrado de x va a ser igual a 1 menos seno cuadrado de x, pues, ¿no? Eso yo podría aquí resolverlo. Y aquí me quedaría entonces en este caso, bueno, 3 menos 4 por 1 menos seno cuadrado de x. Y por acá tendría 2 seno de x menos 1. Aquí multiplico término a término, uno con cada uno, ¿cierto? Uno con cada uno. Y aquí me quedaría, bueno, aquí sería 3 menos 4 y acá sería más 4 seno cuadrado de x sobre 2 seno de x menos 1. Aquí sería 3 menos 4. Aquí sería en este caso menos 1, ¿cierto? Menos 1 más 4 seno al cuadrado de x sobre 2 seno de x menos 1. Ahora, lo que aquí me queda en el numerador, esto que me queda en el numerador, voy a hacerlo aquí aparte, ¿verdad? Yo tengo, en este caso, bueno, tengo menos 1 más 4 seno al cuadrado de x, que es lo mismo que yo hubiera colocado 4 seno al cuadrado de x menos 1. Y esto es lo mismo que yo tenga 2 por seno de x, todo esto al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Entonces es lo mismo, pues no, 2 al cuadrado 4 y 2 por 2 el cuadrado del seno me queda seno al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí en esta expresión? Esta expresión, ¿cierto? Que es lo mismo que yo tengo una diferencia de cuadrados. Un a al cuadrado menos un b al cuadrado. Entonces, esta expresión es lo mismo que yo tenga 2 seno de x menos 1 multiplicado con 2 seno de x más 1. Entonces, ¿qué es lo que me va a tocar hacer aquí? Bueno, simplemente continuar por acá y decir, pues no.
Esto va a ser igual a todo lo que está en el numerador, ya lo hice, que sería en este caso 2 seno de x menos 1 multiplicado con 2 seno de x más 1. Y todo esto dividido para, en este caso sería 2 seno de x menos 1. Entonces, ¿qué resulta o qué sucede acá? Bueno, este término es igual a este término, se simplifica. Y lo único que nos quedaría sería en este caso 2 seno de x más 1. Así de fácil, ya tengo mi nueva solución. Comparando con las respuestas que me dan, sería obviamente, en este caso, el literal C, ¿sí? Nada más. Y de nuevo, como repito, bueno, simplemente sería aplicar las propiedades trigonométricas, aplicar los conocimientos que ya tengo de álgebra de proposiciones y simplemente resolver y reemplazar y, bueno, simplificar en el caso de que tenga que simplificar. Nada más, ¿sí? Vamos a ver acá ahora nuestro último ejemplo, ¿sí? En este caso, en este último ejemplo tenemos la expresión 1 menos coseno por cosecante más cotangente. Y asimismo tengo que ver con cuál de las siguientes expresiones me resulta. Pues no. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Vamos a ver, pues no, como había comentado, bueno, en este caso, 1 menos coseno de x, no puedo hacer nada, pero acá en esta expresión de cosecante más cotangente, lo que tengo que hacer es tratar, pues no, de dejar todo expresado en senos y cosenos. Entonces, la recíproca de la cosecante, en este caso sería el seno, 1 sobre seno de x, y acá más, la cotangente, bueno, sería en este caso coseno sobre seno. ¿Ok? Coseno sobre seno. Entonces, ¿qué resulta aquí o qué yo tengo en este caso? ¿Qué es lo que va a suceder o qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí tengo que resolver esta suma de fracciones. Por el lado acá se mantiene igual por el momento. Aquí tendríamos 1 menos coseno de x, 1 menos coseno de x. Y por acá, bueno, mismo denominador, seno y seno, sería una suma de fracciones homogénea. Mismo denominador seno de x, aquí me quedaría 1 más coseno de x. Entonces, en el numerador, si me doy cuenta, aquí de nuevo me queda una expresión que estaría multiplicándose. Lo tendría que multiplicar, en este caso, a menos b por a más b. Y de nuevo, esta sería una multiplicación que me resulta en una diferencia de cuadrados. Entonces aquí yo tendría como respuesta 1 al cuadrado menos coseno al cuadrado. Todo esto sobre seno de x. Entonces, 1 al cuadrado, o bueno, prácticamente sería 1. 1 menos coseno al cuadrado, según la identidad pitagórica, 1 menos coseno al cuadrado, esto sería seno al cuadrado, y bueno, sobre seno de x. Y aquí lo único que resulta, o lo que podría hacer es simplificar, pues no, un cuadrado con un seno se simplifica, y finalmente como respuesta me quedaría en este caso seno de x. Entonces, así de fácil ya tendría acá otra respuesta más, ¿sí? No habría nada del otro mundo, pues no, simplemente, de nuevo repito, aplicar las entidades trigonométricas que ya conozco y tratar de resolver el ejercicio, pues no, tratar de simplificar y hacer todo lo que ya conozco de las clases de expresiones algebraicas que ya hemos venido haciendo desde muchas clases anteriores, pues no. Y bueno, ya para la siguiente clase nos tocaría revisar ecuaciones trigonométricas y bueno, la misma idea en todas las clases, tratar de hacer el ejercicio, intentarlo solos, ¿verdad? Y después, si es que no le sale, ya vamos a ver cómo sería la solución. Y lo mismo para todos los demás ejercicios. Siempre hay que tratar o hay que ver la manera de resolverlo uno mismo y al final, ahora sí ya se podría resolver el ejercicio, ¿cierto? Y bueno, nada más, con esto me despido y nos vemos en la siguiente clase con el siguiente tema de ecuaciones trigonométricas. ¿Sí? Chao, chao, por favor estudien, pasen bien, nos vemos en la siguiente clase.